Hola, me llamo Karen. Tengo 39 años y llevo 15 años casada. Tengo dos hijos, Oleg de 18 años y Sherry de 20. Ambos están en la universidad. Tuve a mi hija cuando tenía 19 años y estuve en una relación con Brandon, mi esposo, desde el colegio. Nuestra vida cambió cuando mis hijos se fueron a la universidad. Mi esposo trabaja 10 horas para mantener nuestro hogar, mientras que yo me dedico a criar a mis hijos y mantener todo en orden en mi casa. Todo en mi familia estaba bien, yo era feliz, mis hijos eran felices y mi esposo también. Él es aún el hombre que más he amado en la tierra y siempre lo amaré, no importa lo que pase. Mi amor por él es infinito, se lo he dicho muchas veces. Actualmente, me encuentro en la casa de mis padres con mi hermana, separada de su esposo, y sus 3 hijos. Todo comenzó un día cuando recibí una llamada de mi madre. Ella estaba enferma, recientemente le habían diagnosticado una enfermedad en los huesos. Lo conversé con mi esposo y, dado que mi último hijo partió a la universidad y yo estaba sola en casa, y faltaba un mes para que a mi esposo le dieran vacaciones, decidimos que me haría bien irme unos días a ver a mis padres y de paso atender un poco a mi madre. Mi esposo y yo nos pusimos de acuerdo para ver las cosas de la casa que yo hacía. Luego de unos días, me fui. Cuando llegué a mi casa después de 5 años, que fue mi última visita, vi muchas cosas cambiadas. El lugar se había vuelto más turístico, habían invertido mucho dinero en mejorar muchas cosas para atraer turistas de diferentes partes del país y del mundo. Ya en mi casa, me puse al corriente de todo. Al día siguiente, salí con mis hermanas y mis sobrinos a ver los lugares. Algunas amigas que se quedaron toda su vida en la ciudad me contactaron ahora que yo estaba de visita. Nos reunimos en un café y todo fue risas. Hacía mucho que no veía a mis amigas. Con la llegada de los turistas también llegaron más bares y centros nocturnos de los que ya había, y tanto hombres como mujeres ahora tenían más lugares a donde ir a divertirse. Mis amigas me propusieron ir a un bar a beber unos tragos como en los viejos tiempos. Con mi esposo quedamos en que me quedaría una semana y, si la situación lo requería, me quedaría una semana más. La invitación que me hicieron no la acepté, pues pensaba, ¿qué haría una mujer de 39 años en un bar en la noche? Los primeros días que llegué, hablaba con mi esposo más de 1 hora en las noches, porque era la primera vez que salía tanto tiempo sin él. Digo los primeros días porque luego nos quedamos sin temas de qué hablar y las charlas se hicieron más cortas, y algunas veces él se dormía. Yo lo entendía, él venía cansado de trabajar y hablar tanto tiempo era obvio que no lo aguantaría. Mis padres dormían temprano, mis sobrinos también. Desde que yo llegué, mi hermana se desvelaba hablando conmigo de cosas que pasaron en mi ausencia. Nunca antes tocamos el tema de su separación, pero ahora que estábamos compartiendo mucho tiempo juntas, ella decidió contarme cómo fue que su matrimonio se acabó. Ellos vivían en una casa a 5 kilómetros de la casa de mis padres. Luego de años de matrimonio, su esposo empezó a actuar diferente con ella. Él empezó a criticar cómo se veía, cómo había perdido la figura que tenía antes. Le criticaba que no se maquillara como antes y que andara en fachas para todo. Él comenzaba a arreglarse más de lo habitual, compró lociones, ropa nueva, vendió su auto y compró uno más actual. Los rumores empezaron a correr entre sus amigas. Ella también sospechaba de que algo pasaba, pero no quería afrontar el problema. Ella ignoró esta situación hasta que ella misma lo vio con una mujer en el auto en un supermercado, besándose. Ella perdió el control y golpeó el auto con una piedra. Después de que la mujer salió corriendo del auto, mi hermana la siguió y descargó toda su ira sobre ella. Tanto él como ella la demandaron con cargos penales por asalto y agresión, y la detuvieron. Sin embargo, ninguno de los involucrados presentó cargos o los retiraron. Ella salió libre, su esposo se fue con la otra mujer, él le dejó la casa, el auto y le paga una pensión por sus hijas menores de edad. Ella vendió la casa y se mudó con mis padres. Cuando ellos estuvieron de novios, ya se sabía de algunas cosas extrañas de su esposo, pero las mujeres muchas veces creemos que podemos cambiar al hombre que está dañado. Mi estancia se alargó una semana más. Volví a salir con mis amigas a un café. Esta vez había turistas de Francia. Una de mis amigas fue abordada por uno de ellos. Yo sabía que ella era casada, pero aún así, ella coqueteó con el hombre. Para mis demás amigas, era algo normal, mientras los esposos trabajaban, ellas salían a divertirse con los turistas.
Los hombres también, más jóvenes, las chicas, también hacían lo mismo. Pero como sabrán, para nosotras es más fácil conseguir atención masculina. Un grupo de amigos de este hombre estaban sentados en una mesa. Nos miraban y algunas amigas intercambiaban miradas y sonrisas. Se acercaron y nos invitaron unos tragos. Yo me puse muy nerviosa e incómoda, pero era emocionante, no lo puedo negar. Conocer hombres guapos de otro país, era como cuando salía de joven, la misma adrenalina, la misma emoción. Después de años que dejé de sentirme así, me pareció volver a mi juventud. Pero no dejaba de ser algo peligroso para una mujer casada como yo. Uno de ellos se fijó en mí, me sonrió y trató de hablarme. Él trató de presentarse y me causó mucha risa porque no sabía lo que decía. Trataba de hablar mi idioma pero no lo hacía muy bien. Lo corregí y así inició una charla de más de una hora. Intercambiamos números y nos despedimos con un doble beso en mis mejillas. No mentiré, me impresionó. Me causó mucha emoción que hacía años había dejado de sentir. Regresé a mi casa y traté de ocultar la felicidad que sentía. Para mis padres y mi hermana, yo estaba yendo a tomar un café en un lugar tranquilo, porque era una señora casada con hijos que van a la universidad y con un esposo que me amaba mucho. ¿Qué carajos me pasó? ¿Cómo pude olvidar a mi esposo por un tipo que solo estaría unos días? Esa noche mi esposo me llamó y le dije que tal vez me quedaría una semana más. Aún no terminaba la segunda semana, pero estaba planeando quedarme una semana más. En mis charlas con mi esposo, le mentía sobre lo que hacía, incluso sobre la salud de mi madre, que se suponía era el motivo por el que me quedaba. Ella ya estaba estable y con la medicación correcta estaría bien, y mi hermana era capaz de cuidarla sola. El tipo que conocí se llamaba François y dijo que vivía en París. Incluso me invitó a salir a pesar de que vio mi anillo de casada en mi mano. Él me escribió en la noche, lo hizo en francés. Tuve que traducir todo lo que me escribía. Me dijo que le parecí muy hermosa y espectacular. Dijo que mi sonrisa era como una brisa fresca que le gustaba recordar cuando estaba caliente. Dijo muchas cosas en doble sentido o con mensaje oculto. Nunca le dije que no me hablara así porque me gustaba, me hacía alucinar. Le correspondí los halagos. Le dije que me gustaba su acento francés y cómo pronunciaba mi nombre. En ese momento no pensé que estuviera haciendo algo malo. Yo pensaba que solo eran unos mensajes y que todo quedaría ahí, pero dentro de mí empecé a tener la necesidad de ver al turista francés. Volvimos a salir con mis amigas al mismo café. Le dije a François que estaría allí. Él y sus amigos llegaron y nos emparejamos muy rápido. Salimos a conversar fuera del café, nos sentamos en una banca. Él me preguntó por mi sortija de casada, le dije que la había dejado en mi casa. Él entendió el mensaje y apenas unos segundos después me besó. Mi corazón parecía que iba a explotar. Luego me miró, me abrazó. Nos quedamos en silencio y esta vez yo lo besé. Lo miré, él me acarició el rostro y me propuso ir a un motel. Empecé a sudar, toda la emoción se pasó de golpe. La adrenalina, lo bonito del momento se fue en un instante. Le dije que no, no podía hacer eso y me fui muy rápido. Lo dejé sentado. Cuando estaba en el taxi, él me escribió disculpándose. Perdóname, Karen, fui un tonto al proponerte eso, no quise faltarte el respeto. Me pareces una mujer muy hermosa y muy noble. Lamento haber sido tan impulsivo. Entenderé si no quieres responderme. Solo quiero que sepas que pasé momentos increíbles a tu lado, eres la mejor compañía que he tenido en mi vida. Estuve tentada a responderle, que me esperara ahí sentado, porque iba a regresar. Pero sentía tanto miedo de cruzar esa línea. Ya con el beso que nos dimos, me sentía mal por mi esposo. Llegué a la casa de mi mamá y casi no comí nada. Mi hermana me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que todo estaba bien, pero ella no creyó una palabra de lo que dije. Esas salidas con mis amigas, a ella nunca le parecieron correctas y me advirtió de que tuviera mucho cuidado, de los lugares a donde ellas iban. Ya en mi cama, mi hermana golpea la puerta. Le dije que pasara, ella entró y me preguntó qué había pasado. Por mi silencio, lo intuyó y dijo, si te estás viendo con alguien, es mejor que lo dejes. Sí, ya le dije que es mejor no seguir. ¿Qué tan lejos has llegado con él, Karen?
Solo besos y abrazos. Sabes todo lo que puedes perder, ¿verdad? Sí, lo sé. Por eso no lo volveré a ver. Ella me creyó y se fue a dormir. No le respondí a François. Borré el chat con él y dejé pasar los días. En las noches, seguía hablando con Brandon. Era la primera vez que estaba en una situación de ese tipo. No me sentía cómoda hablando con él, me sentía culpable. Puse en duda lo que sentía por mi esposo. Hay mucha diferencia entre Brandon, mi esposo, y François. 5 minutos después, ya no sabía qué más contarle. Me costaba decirle que lo extrañaba. Sentía un cargo de conciencia muy grande. Le dije entonces que ya podía regresar, pero que quería quedarme una semana más para completar un mes. Él me dijo que me necesitaba en casa, que me extrañaba. En otra ocasión, yo le hubiera dicho que también lo extrañaba y que quería estar a su lado ya. Pero desde que pasó lo del beso con François, no volvía a ser la misma. Él me preguntó si todo estaba bien, le dije que sí, solo que estar aquí después de tanto tiempo, me había hecho recordar muchas cosas, y que unos días más me ayudarían a mejorar mi ánimo. Se quedó callado y dijo ok Karen y colgó. Luego de ese día, nada fue igual con él. Terminó la tercera semana, pasaron 6 días sin ver a François. Soñaba con el beso que le di. Conforme pasaron los días, mi culpa empezaba a menguar. Estaba más tranquila. Recibí un mensaje de él y mi corazón latió muy rápido. Estaba hablando con mi hermana en ese momento, quería terminar la conversación para ver el mensaje en su totalidad. Contuve mi ansiedad hasta que ella dijo que debía recoger a sus hijos. Ella se fue y yo subí a mi habitación, revisé el mensaje y decía que él se iría hoy en la tarde. Estaba sentado donde lo dejé. Su mensaje era de despedida, no necesitaba responderle, pero así somos los humanos cuando sentimos que estamos perdiendo algo, nos esforzamos por recuperarlo o retenerlo. Le dije que deseaba despedirme de él en persona. Él me dijo, te espero, hermosa. Todos los sentimientos del mundo se dispararon dentro de mí. Salí y llegué en menos de 7 minutos en taxi. Lo vi sentado, él me vio y se levantó. Lo sujeté de la cabeza y lo besé. Luego de eso, yo le dije, si quería ir a un lugar más privado, vamos a mi hotel, dijo él. Nos fuimos y tuvimos intimidad varias horas. Mi hermana me llamó, apagué mi celular. En un momento de calma, yo estaba dispuesta a cometer una locura, le dije que me llevara con él. Yo estaba dispuesta a dejar a mi esposo por un tipo extranjero, que tenía días de haberlo conocido. Él me miró y se levantó de la cama y empezó a vestirse y dijo algo en francés que no entendí. Luego dijo, hermosa Karen, yo soy casado como tú, y amo a mi esposa. Mis vacaciones terminaron y debo volver con ella. Pensé que tú también amabas a tu esposo. Me quedé congelada en la cama. Le dije, ¿eres casado? Él dijo, sí, lo soy. Pensé que lo sabías. No, lo sabía, pensé que estabas buscando una esposa. Él lanzó una carcajada, me sentí avergonzada. Vístete, debes irte, mi vuelo sale en 1 hora. Me sentí humillada. Prácticamente él me echó de su habitación. Me entregué a él y luego le pedí que me llevara con él. Y él ni siquiera tuvo la delicadeza de despedirse, solo abrió la puerta y casi me empujó afuera, luego cerró. Muchos sentimientos encontrados en mi cuerpo. En mi mente creé un vínculo que jamás existió entre él y yo. No sé por qué lo hice. Solo imaginé que teníamos algo especial. Estaba dolida. Él me había usado. Me sentía avergonzada mientras bajaba a la calle. Tomé un taxi y me fui a la banca donde él me esperó. Me senté y lloré. Hacía tanto que no tenía una cita que olvidé ciertas cosas, como hay relaciones de solo intimidad, y esta había sido una de ellas. Llegué a la casa de mi madre y mi hermana me estaba esperando. Vio mi cara y supo todo. Ella preguntó, ¿lo hiciste, verdad? Sí, lo hice. Por mi cara, mi maquillaje corrido, supo que las cosas no salieron como yo esperaba. Ella dijo, era casado, ¿verdad, Karen? ¿Qué creías que pasaría? ¿Creías que él se quedaría contigo? Sí, lo creí. Ve a bañarte, Karen. Faltaban 4 días para fin de mes. Evité a mi esposo esos días. Hasta el último día, que le dije que estaba regresando.
En esos días solo pensé en François, me olvidé de mi esposo. Simplemente me pareció tan poco lo que él me ofrecía en cuanto a emociones. No me malinterpreten, mi vida con mi esposo era buena, pero lo que sentí con François fue increíble. Terminó mal, pero me hizo sentir cosas que hacía mucho tiempo no sentía. Y ese es el mayor problema de los matrimonios de ahora, hay cosas que se han perdido. Sé que cuando una mujer se casa, esas cosas quedan en el pasado. Los hijos cobran más importancia, el hogar, el esposo, pero es él quien olvida que nosotras necesitamos revivir la pasión, necesitamos sentirnos deseadas como cuando éramos novios. Volé de regreso, mi cabeza era un desastre. No sabía cómo debía reaccionar ni qué decir. Llegué a mi casa muy cansada. Mi esposo estaba esperándome. Me recibió con un abrazo y un beso que con pocas ganas pude corresponder. Me sirvió un trago helado y nos sentamos a conversar. Sentí a mi esposo como si fuera la primera vez que lo veía, y no tuviera sentimientos para él. Le conté historias falsas sobre mi estancia allá, solo para rellenar el tiempo. Había olvidado que yo había evitado hablarle los últimos días, simplemente en mi cabeza eso no pasó. Le dije que tomaría un baño. Él no dijo nada. Subí y me alisté. Él se apareció detrás de mí antes de entrar al baño. Me asusté. Él me llevó a la ducha, me quitó la bata y me abrazó. Mi respiración estaba muy agitada, mi corazón latía muy rápido, sentía desmayarme. Cuando mi esposo puso su mano en mi espalda, mi cuerpo se estremeció. Sentí escalofríos. Fue algo que no pude controlar. Él no es tonto, se dio cuenta. Me preguntó qué pasaba. Me llené de terror al mirarlo, me delaté sola. Me alejé en un intento de protegerme de él. Nunca antes yo había hecho eso. Él me miró y dijo, algo ha pasado, y me lo vas a decir ahora. Estas 2 últimas semanas estabas muy extraña. Me vas a decir qué has hecho, o yo lo voy a averiguar. Sabes muy bien que lo voy a hacer, voy a averiguar qué pasó. Durante mi viaje de vuelta, había pensado qué pasaría si no puedo con mi conciencia y terminaba por confesar mi infidelidad. Tenía una leve esperanza de que él me perdonara si yo lo confesaba. Brandon, yo tuve una aventura, no llegué a completar la palabra aventura cuando él lanzó una fuerte bofetada en mi cara. Me sacó del baño de los cabellos, me llevó a la habitación y me arrojó mi ropa, y me dijo, vístete. Estaba aterrada. Lloraba, muy asustada. Él gritó, apúrate. Entre sollozos, me vestí lo más rápido que pude. No terminé de ponerme mis zapatos cuando él me agarró del brazo y me llevó al primer piso, abrió la puerta y me sacó a la calle. Él dijo, ese es tu lugar. Yo lloraba. Él cerró la puerta. Tratar de razonar con Brandon en ese estado era imposible. Además, yo estaba muy asustada. Caminé llorando hasta que me crucé con una amiga. Le pedí que me ayudara a llamar a mis hijos. Ella tiene hijos que estudian con los míos. Me comuniqué con ellos y les dije que su papá me había echado de la casa y necesitaba irme donde mis padres. No les dije por qué había pasado lo que pasó. Ellos llamaron a su padre y luego me volvieron a llamar. Mi hija llamó llorando preguntándome si era verdad lo que decía su padre. Le dije, los lamento mucho, Sherry, perdónenme. Ella me gritó y me dijo cómo pude hacerles eso. Mi hijo no me llamó, pero dijo por mensaje que estaban por llegar con su hermana. Luego de 3 horas llegaron. Estaban muy dolidos. Lo veía en sus rostros. Yo sentía vergüenza, me sentía humillada, juzgada por sus miradas. Ellos fueron a hablar con su padre antes de buscarme. Él les contó cómo se empezó a dar cuenta y cómo trató de que yo regresara. Mi hija me preguntó, mamá, ¿en qué estabas pensando? No lo sé, cariño, solo pasó. ¿Cómo que solo pasó? Dijo mi hijo. ¿Tienes idea de lo que has hecho, mamá? Papá no merecía que acabara su matrimonio así. Él te dio todo, mamá. Es el mejor padre del mundo. Para mis hijos, yo era culpable de todo. Era cierto todo lo que dijo mi esposo, lo sé bien. ¿Te enamoraste de ese tipo, mamá? Preguntó mi hija. Mi silencio lo dijo todo. Ok, no quiero saber más, mamá, dijo ella.
Mi hija fue a recoger mis cosas y mi hijo compró un boleto de avión para mí. Ellos no podían volar conmigo porque estaban en exámenes. Les pedí perdón a los dos, les dije que estaba muy arrepentida de lo que había hecho. Ellos me perdonaron, pero solo lo hicieron para darme tranquilidad. Me llevaron al aeropuerto y me fui de regreso a la casa de mis padres. Le conté todo a mi hermana y quedamos en que por el momento no diríamos nada. Justificaríamos mi presencia con la excusa de que mi esposo se había ido de viaje de trabajo y en una semana volvía. Hablaba con mis hijos unos minutos al día. Tuve que hablar con mis padres y les dije que me estaba separando de Brandon. Ellos se sorprendieron por la noticia, pero confiaron en que nos reconciliaríamos Brandon y yo. Mi hermana me llevó a una terapeuta. Pasé un mes entendiendo mi actuar. Lo que sentía por François poco a poco se fue desvaneciendo. Para el tercer mes, ya podía ver la estupidez que había hecho. Mis sentimientos enterrados en el fondo de mi corazón por mi esposo renacieron. Entendí el infierno que lo hice pasar esas 2 semanas que él me notó cambiada. Arruiné mi hogar. No veo a mis hijos desde hace más de 3 meses. Intenté hablar con Brandon, pero fue en vano. Él jamás devolvió mis llamadas, por el contrario, me envió los papeles del divorcio por correo. No los he firmado y no lo voy a hacer hasta hablar con él. Pasaron 15 días más y mis hijos vinieron a verme. Ellos han hablado con su padre y él les ha dicho que no hay posibilidad de una reconciliación. Brandon dijo que cuando él me llamaba, yo ya estaba saliendo con el tipo, y que yo fui desleal con él de una forma imperdonable. Mis hijos están muy sorprendidos con su padre, él ha cambiado mucho. Al mes de separarnos, él entró en un programa para hombres que han pasado por una situación como la que yo le hice pasar. Él se ha metido de lleno en mejorarse a sí mismo y lo ha hecho, porque ahora él tiene una red social donde sube sus progresos y cuenta cómo vivió mi engaño. Veo sus videos y con una identidad falsa le dejo comentarios y me pongo celosa cuando leo los comentarios de otras mujeres. En 3 meses él ya pasó la página y está saliendo con una compañera del trabajo. Ahora que la ilusión por François se fue, me arrepiento en el alma por cómo actué. Brandon no tiene apuro con que firme los papeles del divorcio porque él ya está haciendo su vida. No he vuelto a salir en los casi 4 meses que he llegado, no me siento con ganas de hacerlo. Sé que solo encontraré consuelo, pero algo como lo que tuve con Brandon es muy difícil de encontrar y además no estoy lista para una relación nueva. Es muy difícil esta situación, pero no me queda más que afrontar. No deseo pelear con Brandon por los bienes materiales, ni pensiones, ni por la casa ni el auto. Mis hijos son mayores de edad y mi esposo seguirá pagando la universidad. Aquí en la casa de mis padres tengo todo, ellos ya hicieron su testamento y me dejan un buen dinero suficiente para vivir tranquila. Buscaré un empleo o intentaré emprender algo para mantenerme ocupada. Por ahora me dedico a atender a mis padres y pasar tiempo con mi hermana y sus hijos. Sigo viendo los videos que sube mi esposo, en realidad es otro hombre. Me duele que solo me haya dedicado unos minutos en un video. Él narra lo difícil que fue afrontar las sospechas que tenía de que yo estaba siendo infiel. Muchos le increparon que por qué no fue a detenerme o a traerme de regreso y él respondió que si yo no era capaz de respetar nuestro compromiso y valorar por mí misma todo lo que teníamos con él y nuestra familia, entonces él no podría hacer nada, porque no se le puede obligar a nadie a respetar un compromiso matrimonial. Él admitió que reaccionó mal conmigo y recomendó que nunca nadie reaccione como él lo hizo. Dice que se arrepintió y lloró mucho por cómo me trató en la casa y eso fue todo, no habla más de mí. Hace unos días dijo que estaba saliendo con una amiga del trabajo y se estaban conociendo a otro nivel y que a ambos les agradaba mucho pasar tiempo juntos. Es difícil llamarlo mi exesposo, aún lo amo, solo perdí el rumbo y cometí un error que lo lastimó mucho. Yo estoy dispuesta a comenzar de nuevo con Brandon si él en algún momento lo quiere. Son años que compartimos juntos y no se pueden olvidar tan fácil. Sé que yo lo hice, me olvidé de nuestra vida juntos, pero fue solo por unos días y creo que merezco una oportunidad más. Seguiré viendo a mi esposo en sus videos y seguiré comentándole y defendiéndolo de los malos comentarios. Solo el tiempo dirá qué más pasará. Bien, no tengo más que agregar. Gracias a todos por leer y por sus comentarios.